Benditos sean también ustedes, amigos, hermanos del YouTube, ahí en el canal del Ministerio Apostólico Restauración, Voz por Israel. Estamos grabando para ustedes esta prédica de hoy. Hermanos amados, hemos pasado un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, y el tema de hoy vamos a iniciar una serie. Va a ser muy importante que usted tenga una lapicera, tenga un cuadernillo, porque es muy bueno que usted lo lea, que usted lo medite juntamente con su Biblia. Usted puede tener ahorita una Biblia física o una Biblia digital en otro equipo, no en el que usted puede estar enlazándose en este momento a este culto virtual en vivo. La serie que hoy vamos a iniciar es después de haber estado predicando y enseñando aproximadamente un año, capítulo por capítulo, el libro de Apocalipsis. Y también de manera personal estuve estudiando el libro de Daniel y la importancia de Deuteronomio en estos días. Hermanos, esta serie va a tener un inicio. Hasta donde nos permita el Espíritu de Dios hacer su voluntad, Él determinará el último tema. El tema de hoy dentro de esta serie, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta es la serie. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y el tema de hoy en este culto virtual va a ser la primera parte. Lo primero antes de su venida. Tenemos que saber cuál es lo primero. Sabemos que Dios es un Dios que forma, es un Dios que crea. Él forma la luz, Él crea la oscuridad, Él forma, Él nos permite a cada uno de nosotros tener el bienestar, Él causa el bienestar, pero también crea la adversidad. Hoy el mundo tiene mucha adversidad y se pregunta ¿quién lo crea? Estamos leyendo quién lo crea, pero debemos regocijarnos, hijos de Dios, creyentes, redentivos. Debemos regocijarnos porque Dios va a multiplicar la salvación y va a hacer brotar su justicia en esta tierra. Hermanos amados, lo primero antes de su venida. Hoy, inicios de este año 2023, en cuanto a las señales de la venida de Jesús nuestro Mesías, hay mucha especulación. Hay teologías, existen también libros, se han escrito libros, hay seminarios, congresos, hay también grabaciones, pero hasta lo que hoy podemos
nosotros ver, y siempre lo voy a decir, no soy el único, pero somos muy pocos, que estamos entendiendo cuáles son las señales de la venida de Jesús el Mesías y del fin del mundo. Pero hoy iniciamos esta serie y vamos a ver no lo que dice la teología o algún congreso o algún famoso respetable, sino vamos a ir a ver qué es lo que dice la escritura bíblica. La escritura bíblica, donde siempre voy a hacer en resaltar esto, que quienes escribieron la Biblia, especialmente los del Nuevo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, lo único, y resalto esto, lo único que conocían era la ley, los profetas y el Evangelio del Reino. No conocían teologías, no conocían seminarios ni congresos en los cuales se hablaba de esto. Ese es el contexto en el cual esta serie va a comenzar a caminar y a traer entendimiento y sabiduría. Desde enero 2020, el mundo ingresó a una nueva normalidad, a un nuevo contexto. Quiero decirle algo con toda firmeza y con todo entendimiento del testimonio de la palabra de Dios, que ya no debemos pensar, hermano amado. Nuestra mente tiene que ir cambiando, que no podemos pensar que comenzaremos a hacer lo mismo que hacíamos hasta diciembre 2019. Hay que hacer el esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo. Es la única manera en que nuestra mente, ya les dije que la mayor batalla está en la mente del ser humano. Ahí está la mayor batalla. Transformarse en lo nuevo. Hay muchos dichos aquí en el Perú, dice, mejor es lo conocido que por lo conocer. Borre usted eso de la mente. La escritura bíblica habla de lo nuevo por conocer. A la iglesia de hoy le falta mucho por conocer, y más aún a las familias no creyentes. Desde enero 2020, el mundo ingresó a una nueva normalidad, a no vivir ya más como vivía hasta diciembre de 2019. Y comenzó con una pandemia que todos pasamos, el COVID-19. Apenas esa pandemia salió, comenzaron los púlpitos a llenarse de enseñanzas, de prédicas sobre la venida de Jesús, y que el COVID-19 era una de las plagas. Nosotros hemos aprendido por estudios, por prédicas y enseñanza y entendimiento del libro de Apocalipsis, que el COVID-19 no es ni una plaga próxima a la venida de Jesús el Mesías, y tampoco otros púlpitos de líderes
cristianos decían era la marca. No es la marca. Como ya vimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, que era la marca. Si usted, hermano del YouTube, líder, quiere ver, visitemos ahí en el canal y busque. Ahí está capítulo, creo, 12, 13 del libro de Apocalipsis. Entonces, a la fecha, esta pandemia como que se ha desacelerado. Pero ha surgido otra cosa. El día viernes surgió otra cosa. El día viernes 24 de febrero se cumplió un año de la invasión que Rusia hizo a Ucrania y que hoy es una guerra entre esas dos naciones. Indudablemente cambió el contexto a la fecha en ese año. Cambió el contexto político, cambió el contexto económico, el contexto social, porque hubo una afectación de esa invasión. Y comenzaron nuevamente los púlpitos a decir, estos son las guerras y los rumores de guerra que hablaba Jesús, nuestro Mesías, ahí en el capítulo 24. Es un error aceptarlo, como veremos un poquito más adelante. El escenario de las guerras y de los rumores de guerra no es este escenario de Rusia y Ucrania y lo que hoy viene, hay diversos organismos internacionales que están apoyando a Ucrania, países tan grandes como Estados Unidos, también como la Comunidad Económica Europea, la OTAN, están apoyando a Ucrania. Y por ahí se puede estar ya seguramente predicando las guerras que vienen. Tercera Guerra Mundial. Hermano amado, hay un salmo que uno no debe olvidar. Dice que por falta de conocimiento, el pueblo de Dios, que dice, se pierde. Usted y yo no somos unos perdidos. Nosotros hemos venido compartiendo con usted el libro de Apocalipsis, que nos ha traído y nos hace ser dichosos, porque así lo describe Apocalipsis 1 y 3, porque hemos leído, porque hemos escuchado y porque hemos guardado las palabras de esta profecía, porque el tiempo final está cerca. Eso es lo que dice Apocalipsis 1. Debemos sentirnos dichosos por ello, bienaventurados porque nos permite saber los tiempos. Y todo escenario de hoy, ahí voy, todo este escenario de hoy es una distracción. ¿De quién? ¿Se acuerda usted que hablábamos del cuarto reino que el profeta Daniel tuvo, y que del cuarto reino había un cuerno pequeño que representaba la manifestación del anticristo? Lo llevo a ese escenario. ¿Por qué? Porque todo esto que viene ocurriendo en Occidente está haciendo que el mundo ponga sus ojos en Occidente y no poner los ojos en el Medio Oriente, donde se están alineando estas 10 naciones, estos 10 cuernos de los cuales hablaba Daniel cuando vio
a la bestia salvaje que representaba al cuarto reino. Los ojos del mundo están quitando su mirada al Medio Oriente, mientras el Medio Oriente se va alineando. Y esa es como hemos dicho, es cierto, Dios es el que crea la adversidad, pero siempre hay un propósito, hermano amado. ¿De qué? Ya hemos dicho, de acuerdo a Romanos 11, estamos en el momento, ese gran momento que habló el apóstol Pablo en Romanos 11. Estamos en el momento de, como que de la última hora, para que los gentiles ingresen al reino de Dios, porque está llegando y llegará el tiempo de que todo Israel sea salvo. En este contexto de distracción, el Medio Oriente, de donde surgirá el cuarto reino, de donde nacerá el anticristo, ya ha nacido para estos días. Ya es un hombre, porque estamos en la última generación y en la última hora de los postreros días. Sabemos nosotros, y esto lo sabe muchos famosos respetables, que Jerusalén, que Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que ocurre en Israel es como una repercusión que tiene que suceder en todo el mundo. Cuando usted va y comienza a ver en qué sucede hoy en Israel, es lo que viene sucediendo en Occidente. No están de acuerdo con los políticos ahí en Israel. Hay diversas manifestaciones. Actualmente se está haciendo muchas manifestaciones a nivel nacional ahí en Israel, mucha movilización sobre una reforma judicial que quiere hacerse. Y esto inclusive ha venido un llamado de atención de la ONU. Es bueno ver todo este contexto, hermano amado, porque no nos debemos centrar en solo el Perú. Nosotros no somos personas que nos vamos a perder, como dice el Salmo. Tenemos que ser personas de conocimiento de la palabra y del contexto mundial para poder entender las cosas. Si no, vamos a ser vientos y cualquiera nos llevará por ahí a su teología, a su falsa profecía y así. Entonces, lo que hoy iniciamos esta serie, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Lo vamos a ver a la luz de la escritura bíblica. Y esta señal de la venida se refiere a ese día en que Jesús, nuestro Mesías, ponga por segunda vez sus pies en la tierra. A eso se refiere. Y el profeta Zacarías lo profetizó. Vamos, Zacarías 14:4. Busque en su Biblia Zacarías, si no, tome nota y después lo lee. Zacarías 14:4. Entonces sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, el
cual está frente a Jerusalén, al oriente de ella. Y el monte de los olivos se dividirá en dos, una mitad al oriente y la otra mitad al occidente. Y habrá un enorme valle en él, en esa división que ocurrirá. Y una mitad del monte se separará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando alguien lee este pasaje, un líder, un predicador lee, piensa que Jesús el Mesías va a ser un gigante de tal manera que va a venir al monte de los olivos que está frente a Jerusalén, ¿no? Para que usted tenga una idea, ¿no? El monte de los olivos es más alto, es el monte más alto que hay en Jerusalén, ¿no? Y Jerusalén, la ciudad, está aquí, como digamos, a esta altura, ¿no? Entonces, se piensa pues de que cuando Jesús, el Mesías, venga, ¿no? Va a ser un gigante, no, hermano amado, es simplemente vendrá en su estatura normal como la que se fue, posará sus pies allí, pero en ese instante, ¿cómo será esa gloria? Que ese monte de los olivos se va a dividir en dos, como estamos leyendo. Esto está profetizado. Es decir, Jesús viene. Pero ¿cuáles serán sus señales? ¿Cuál será su señal? Vamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 3. (24:3) de Mateo. Habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, ¿no? El mismo de Zacarías que hemos visto anteriormente, se acercaron sus discípulos para decirle en privado: dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Que es el tema de esta serie. Pero aquí hay dos preguntas. ¿Cuándo acontecerá esto? ¿Acontecerá esto? Aquí, cuando uno lee los dos primeros versículos, Jesús se encontraba dentro del templo, del segundo templo en su tiempo, el que fue construido por Herodes, ¿no? Y hecho, dice, fue una obra magistral que venía de todas partes del mundo de ese tiempo. Y todas las partes del mundo de ese tiempo eran en su mayoría el Medio Oriente. Y cuando salió Jesús el Mesías, se fueron al Monte de los Olivos. Y desde el Monte de los Olivos estaban mirando Jerusalén, donde estaba el segundo templo. Y Jesús les dice: mire, no quedará piedra sobre piedra, porque será destruidos totalmente. No solo se estaba refiriendo al templo, sino a todo Jerusalén, que eso ocurrió el año 70, como ya en algún momento les compartí. Y los acontecimientos que fueron hechos. Eso fue lo que ellos querían saber. ¿Cuándo acontecerá esto? Se refería a lo que ya hemos dicho hace un instante. Pero la segunda pregunta: ¿y cuál será la señal de tu venida
y del fin del mundo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús el Mesías? Porque ahí mismo Él da la respuesta en los versículos siguientes. Pero antes, quiero decirle lo siguiente. Existen dos tipos de maldades en referencia a cuando Jesús el Mesías en este mismo capítulo 24 profetizó que la maldad iba a aumentar en esta generación o en la generación que él profetizaba. Hemos determinado por qué es esta la última generación en la cual estamos. El libro de los Salmos nos da la cantidad de años que nos permite contar desde que el fruto, Jerusalén, fue hecho capital de Israel, del año mayo del año 67. Ahí una tareita para los hermanos del canal, los hermanos de las casas ya saben. Existen dos tipos de maldades. La maldad que está hoy en el mundo, ¿qué es lo que hoy vemos? Corrupción. El libro de los Romanos, el apóstol Pablo nos dice allí que la creación ha sido sometida a corrupción y que está esperando la manifestación de los hijos de Dios para gozar de esa gloria de ellos. Eso va a ocurrir indudablemente. La tierra la creación va a tener nuevos cielos y va a tener nueva tierra, de lo cual hablamos también en el libro de Apocalipsis. Lo que hoy vemos en el mundo, la maldad que hoy vemos en el mundo, hermano amado, se va a multiplicar. Por eso les dije en un principio, y esto es lo que la mente tiene que ir acondicionándose. No vamos a volver al estilo de vida que llevábamos hasta diciembre 2019. ¿Quién va a ser nuestro amparo y nuestra fortaleza? Desde enero 2020 en adelante, de ahora en adelante, nuestro Padre Celestial. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Él está, como hemos leído muchas veces, que Él está buscando dónde morar. Y la morada son las casas de familia. Porque Él hizo familias. Es bueno reunirse en locales, sí, pero lo principal es familia. La asignación de la palabra de Dios se la dio a la familia, a los padres de manera especial. Es la asignación que tenemos nosotros, la responsabilidad de enseñar, de transmitir a los hijos la palabra de Dios. No es algún líder que nos envíe. Somos nosotros los padres, el padre, la madre, o la madre, o el padre. Tenemos una gran responsabilidad. Pero también no solo hay maldad en el mundo. Y tenemos que decirlo, también hay maldad en la iglesia. Vamos a Mateo 24. Y, hermano del YouTube, no me apague el video. Edifíquese, adquiera conocimiento. Mateo 24, versículo 4. ¿Qué contestó Jesús el Mesías ante la pregunta de sus discípulos?
¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Él les dijo primero, discípulos amados. Vamos a leer Mateo 24:4. Contestándoles Jesús dijo, mire, cuiden que nadie los engañe. Cuiden que nadie los engañe. Y esta es la tarea de esta prédica. Cuidar que nadie nos engañe. El apóstol Pablo, allí en su epístola 2 a los tesalonicenses, nos da las dos señales antes de la venida de Jesús el Mesías. Hay dos señales que tienen que darse antes de que Jesús venga y pose sus pies y todo su cuerpo y todo su ser en el monte de los olivos. Y este sea partido en dos. Y no es un gigante como él. Igual en la estatura que él fue ascendido a los cielos, en esa misma estatura vendrá. No me pregunte cuánto medía porque no sé, hermano. Cuidado que por ahí alguien le diga, me reveló el Espíritu, hermano amado, es mentira. El apóstol Pablo nos da dos señales antes de la venida de Jesús el Mesías, y cada una de estas señales tiene su propio contexto de desarrollo. Es decir, cada señal se ha ido desarrollando y ya va usted a ver desde cuándo. ¿No cree usted que ha sido desde que vino Jesús a la tierra? Fue mucho más antes, como veremos. Y esto ha ido indudablemente multiplicándose. Vamos a leer entonces, tome nota, léalo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y el versículo 3. El apóstol Pablo empieza con la misma respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. Aunque aquí un poco más, pero al final es lo mismo. ¿Cómo empieza? Dice, nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá, es decir, no va a venir Jesús el Mesías a posar sus pies en el monte de los olivos por segunda vez para el reino milenial. No va a venir antes de que venga, dice, primero la apostasía. Y segundo, ¿qué es? Y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, que sabemos que es el anticristo. ¿Que viene de dónde? No viene de Occidente, viene del Medio Oriente, como ya hemos estudiado, predicado y enseñado en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, hermano amado, hoy le dan diversas maneras de dar una respuesta y acomodarla más bien a su teología. Aquí en la Congregación Apostólica de Restauración no estamos desarrollando alguna teología recibida de algún famoso respetable o de algún red white. No, hermano amado. Afirmo y declaro que aquí en la Congregación Apostólica de Restauración
no hay ninguna teología. Lo único que existe es la escritura bíblica. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, hermano, es la deserción en el hebreo, no en el como piensan en Occidente. Bíblicamente la apostasía, como el hebreo consideraba la apostasía, era cuando había una deserción y abandono de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ahí es donde voy, para poder llegar a lo que le quiero hablar, para no ser engañados. La verdad, hoy pueden haber púlpitos, seminarios, congresos, etcétera, que hablan de una verdad. Es cierto, toman la escritura, toman una palabra y dicen, esta es la verdad. Sí, porque está escrito. Pero no hay que olvidar que la verdad agrupa 3 elementos. Y ahí está el gran detalle, el error que muchos famosos, respetables líderes y predicadores dejan de lado. Y vuelvo a repetir, hermano amado, no soy el único que está hablando de esto. Somos muy pocos, sí. Hay. ¿Qué es la verdad? Hemos entendido que la verdad es el testimonio de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el testimonio de la palabra de Dios? Cuando se ve Mateo 17, vemos ahí la transfiguración de Jesús. Tuvo un resplandor intenso de luz, porque Él era la luz. Y dice que se acercó Elías y se acercó Moisés. Y comenzaron a dialogar. ¿Qué mensaje nos da esta escena? El mensaje que nos da esta escena era simplemente de decirle a sus discípulos y de decirle al mundo en qué consiste la verdad. Y antes de Mateo 17, en el Mateo 5, Jesús fue muy determinante. Le dijo a sus discípulos y le estaba diciendo al mundo de ese tiempo y al mundo de hoy. Miren, yo no he venido en esta primera vez, porque fue su primera venida. Yo no he venido a abolir, yo no he venido a que ustedes quiten la ley ni los profetas, sino a que se cumplan. ¿Qué quiere decir, hermano amado? Que hoy, para ser parte del pueblo de Dios, de adquirir conocimiento y no perdernos, nosotros tenemos que saber la ley, saber a los profetas y saber el evangelio del reino. Porque dice que Jesús había venido para que se cumpla la ley y los profetas. ¿Y por qué? ¿Porque anteriormente no lo cumplían? Sí. A pesar que hubieron patriarcas, que hubieron grandes líderes, grandes profetas, David y todos los demás, cometieron pecados. Eso lo sabemos. Jesús decía que Dios decía que David era como el corazón de Dios. Imagínense tener el corazón de Dios. Sin embargo, falló. ¿Por qué? Por una sencilla razón.
había algo que faltaba que los líderes del Antiguo Testamento no tuvieron. Y eso se llama Espíritu Santo. Cuando Jesús vino, murió en la cruz y Él resucitó, vino el primer Pentecostés allí en Jerusalén, donde 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí recién comenzó a que esos discípulos recién podían cumplir, recién podían entender a los profetas, qué era lo que venía, qué era lo que iba a suceder. Entonces, eso es lo que conforma el testimonio de la palabra de Dios. La ley, los profetas y el evangelio del reino. Moisés, el líder de la ley, Elías, el líder de los profetas, y Jesús, el Rey de Reyes, reunidos en esa transfiguración. Ese es el mensaje que dio esa transfiguración. La apostasía o desobediencia en la iglesia no ha surgido recientemente o ha empezado en el año 500, 600. No, hermano amado. Vamos a leer cuándo comenzó y a qué tipo. Ahora vamos a hablar centrándonos en la apostasía en la iglesia. No me apagues el video, hermano, del YouTube. ¿Cuándo fue que apareció? Deuteronomio 13, versículo del 1 al 4. Tome nota. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Si se levanta en medio de ustedes un profeta o un soñador de sueños y te presenta una señal o un prodigio, oídos espirituales, y la señal o prodigio que él te haya dicho se cumple. ¡Wow! Hoy alguien diría, ¡wow! Extraordinario. Es de Dios. Pero te dice, ven, vayamos en pos de otros dioses, los cuales tú no has conocido, para rendirles culto. No prestes atención a las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueños, ya que Yahweh su Dios los está sometiendo a prueba para saber si aman a Yahweh su Dios con todo su corazón y con toda su mente. Vayan en pos de Yahweh y su Dios, tengan temor, es decir, reverencia de Él, y guarden sus mandamientos. No solo los 10, ya les dije ahí, variedad, varios mandamientos en toda la escritura bíblica. A Él presten atención, a Él adoren y a Él únanse. Hermano amado, pero muchos dirán, pero este profeta que hace, nos comparte y PAC se cumple, ¿no? Y dice acá, vayamos en pos de otros dioses.
Y muchos dirán, sí, pero no nos está llevando a adorar a otro que no sea Dios. Hermano amado, Dios no solamente tiene que ver con algo visible, sino también con algo invisible. Hace 5 años, creo que ya les he compartido, pero hoy me invitaron a una reunión aquí en Lima, donde se reunían todas las iglesias evangélicas. Y en esa reunión habían iglesias que no creían en los 5 ministerios, habían iglesias que no creían en milagros, habían iglesias que no creían en la danza al Señor, en la adoración plena, con palmas, con manos, con mantos, con lo que bíblicamente está escrito. También había iglesias que no reconocían el hablar el don de lenguas. Creo que ya les di un testimonio sobre esto también, ¿no? Cuando me inicié, estuve en una denominación. Después de un tiempo comencé a hablar en lenguas y me sacaron del liderazgo. Así hay mi hermano. Entonces, y ahí estaban reunidos. Trajeron a un predicador y lo que me di cuenta que había una diversidad de iglesias que tenían diferentes puntos de ver en cómo entender la Biblia. Algunos de ellos tenían sus cultos, ponían a los hombres al lado izquierdo, derecho, y a las mujeres al lado izquierdo. Se dividían ahí. Entonces, hermano amado, creo que no duré ni 10 ni 15 minutos y me salí. Fue muy sofocante para mí. ¿Dónde fue la reunión? Ahí en una congregación que está frente a Radio Pacífico, ya me entendieron. Y en el camino he venido entendiendo algo. Después de los estudios del libro de Apocalipsis, de esta renovación que tuve a partir de septiembre de 2019, que el ecumenismo, escuche bien, el ecumenismo que tanto se pregona en el catolicismo había llegado a la iglesia evangélica. El ecumenismo o la tolerancia. Ya usted sabe qué es la tolerancia, ¿no? Cuando veíamos ahí el estudio de la congregación de Tiatira, se había levantado una profetisa, no necesariamente puede ser una mujer o un varón el día de hoy, puede ser varón, puede ser mujer, y que estaba prácticamente se hizo profeta, ¿no? Y seguramente veían que cumplía lo que ella hablaba, ¿no? Y atrajo eso, ¿no? Pero les llevó a otro camino. Y es ahí, en ese mensaje a la congregación de Tiatira, Jesús el Mesías le dice al apóstol Pablo: escríbeles porque están en tolerancia. La tolerancia, ya les he hablado, es el espíritu de estos días que se está afirmando, tolerado. El contraargumento de seguir viviendo moralmente como la Biblia nos señala es la tolerancia. Es cuando podemos nosotros determinar, juzgar algo inmoral, se determina al creyente verdadero que es
discriminatorio, es intolerante. Ese es el esquema de este mundo de hoy, la tolerancia. Y lamentablemente también llegó a la iglesia evangélica. No me apague el video, amigo, hermano del YouTube. Hay ecumenismo en la iglesia evangélica. Hay tolerancia. Ese espíritu se está moviendo. Cuando enseñamos a fines del mes de enero del 2020, el segundo tema fue mensaje a la congregación de Éfeso. Y quiero traerles un poquito lo que dijimos en ese tiempo. La congregación de Éfeso recibió elogios, pero también recibió una exhortación. El pastor de la iglesia, de la congregación de Éfeso, congregación, porque el término iglesia recién aparece, como les dije, a partir del siglo III en adelante. La congregación de Éfeso, su pastor era Timoteo, el apóstol Timoteo, el hijo espiritual del apóstol Pablo. En Apocalipsis 2, versículos del 1 al 3, dice: escribe al mensajero de la congregación, ¿no? En su Biblia dice iglesia, pero ya les he explicado que debe decir congregación, por lo que les dije hace un instante, que está en Éfeso. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas en su diestra son los mensajeros de las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Esto no es una revelación, está escrito en Apocalipsis 1:20. Ahí está. No hay nada que revélame, Señor, no, ahí está. Y dice: y el que camina entre los 7 candeleros de oro. Ahí en el mismo Apocalipsis 1:20 dice que los candeleros son las 7 congregaciones, ¿no? De las cuales inicia el libro de Apocalipsis. En el versículo 2 les dice a la congregación de Éfeso: yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, pero no puedes soportar a los malos. Ya has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Tienen una gracia, los tipo congregación de Éfeso. Pueden discernir quién es un verdadero apóstol, quién es un verdadero profeta, quién es un verdadero pastor, evangelista o maestro. Pero no lo son, y los has encontrado falsos. Tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Tenían elogio, pero usted seguramente, hermano del YouTube, se estará preguntando: sí, pero ¿cómo puedo saber que usted es un verdadero profeta? ¿Cómo puedo saber yo, Jorge Ventura, que soy un verdadero profeta? Bueno, mi vida desde septiembre 2019 fue diferente. Es más, hay 2. Uno fue un sueño y el otro fue una visión, que lo he compartido por el YouTube. Búsquelo usted ahí. Lo compartí con las casas de restauración, los 2 cumplidos. El primero fue sobre el sueño del tren, ¿no? Que trataba sobre un estremecimiento que iba a suceder en el sur, que ha sucedido, pero tenía un fin. Lea cuál era el fin, ¿no? Hay un fin divino allí, hay un fin que viene de parte de Dios, que
Inclusive decíamos hace 1 año y medio que iban a ocurrir muertes allí. El otro fue cuando compartí también en el mismo canal del YouTube de nuestro ministerio el sueño de la manzana. Días antes de la ceremonia del presidente que ingresaba en julio del año 21, días antes, el Señor me dio un sueño. El sueño, le puse el sueño de la manzana. Indudablemente, una de las cosas que ahí compartía era que la manzana estaba podrida en su inicio, pero indudablemente, por lo que vemos hoy, esa manzana se pudrió mucho más en el camino. Esos son mis testimonios personales, cosas que no vinieron de mí ni las creé, vinieron de Dios. Bueno, pasando ahora, sí, la congregación de Éfeso tuvo elogios, pero también tuvo exhortación. Sí, en Apocalipsis 2, versículos del 4 al 5, dice: pero tengo contra ti, ahí viene, ¿no? Después de los elogios hay algo, que has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti, y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. Wow. Aquí el mensaje o la exhortación es que tiene que haber un arrepentimiento. Quiero decirte con toda autoridad, ahora como profeta de Dios, que nuestro Padre Celestial ha iniciado, no solo en el Perú, ha iniciado, quiere decir que esto va a ser sobrenatural después, en toda la tierra, una movilización al arrepentimiento. Y ya hemos dicho que es el arrepentimiento. Ya hemos dicho que es el arrepentimiento. ¿En qué consiste el arrepentimiento? El arrepentimiento es una gracia de Dios. Ni usted ni yo podemos producirla. Eso es lo que nos enseña el libro de los Hechos. Es una gracia de Dios para su pueblo. Es decir, Él lo concede. Él es el que lo concede. Pero esta gracia ha comenzado a derramarse en toda la tierra. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia de hoy vuelva a su primer amor. Y la iglesia de hoy ha entendido que el primer amor tiene que ver con volver a hacer las cosas que hizo cuando aceptó a Jesús el Mesías. Cuando uno acepta con toda honestidad y es de Dios, cuando viene a nosotros su gracia de salvación, cuando viene su gracia de arrepentimiento, yo recuerdo mucho las cosas que hacía en un principio. ¡Wow! Extraordinario. Todo el día era Dios. Compartía con mis hijos, los sentaba en la mesa y todavía ellos niños. Era ese el mover. Y muchos piensan que tiene que ver con eso. Es lo que la iglesia evangélica piensa que es eso. Entonces, ¿a qué primer amor se está refiriendo?
Vamos a leer Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, ¿a qué se refiere el primer amor? Deuteronomio 6, versículo 5. Dice: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. También dice bienes, hermano amado. No se me desanime. Levíticos 19. Ahora, ese es el primer amor. En eso consiste el primer amor. En volver, ¿no?, a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todos nuestros bienes. Todos nuestros bienes, todo nuestro corazón, toda nuestra alma debe estar consagrado a Dios. Es allí cuando nosotros somos conscientes que todo le pertenece a Dios, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Es más, Él dice: Él crea el oro y Él crea la plata. Todo lo que hoy tenemos, habiéndonos consagrado a Dios nuestra vida, toda la riqueza espiritual, el conocimiento que podamos tener, es porque viene de Dios. Todas las riquezas materiales, porque Él es el que las genera, Él es el que las produce, vienen de Dios. Y todo eso debe estar consagrado a Dios. Es la demostración de amar a Dios. Hay otro versículo en Levíticos 19, 18. Dice, y este versículo lo repetí, esta es una frescura para usted, un refrescar. Dice: con los miembros de tu pueblo no mantendrás enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Hay tanta enseñanza sobre el prójimo, pero lo que a mí la Escritura me dice, que con los miembros de tu pueblo, es decir, con los miembros de tu congregación, no debes mantener enemistad, sino que debes amar a tu prójimo. Es decir, tu prójimo, ¿quién es? Tu prójimo es un miembro de una congregación en la cual estás. Ese es tu prójimo. Nuestro prójimo no es el vecino, tampoco el amigo que no es creyente, los de alguna zona, alguna región. Si son creyentes, hay que ver qué creyentes son para amarlos, como nos demanda Levíticos 19, 18. ¿Qué son? Son no creyentes que necesitan conocer primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar al prójimo. Y Jesús el Mesías lo reafirmó después de 1500 años aproximadamente, cuando Él vino por primera vez. Él lo reafirma en Mateo 22, del 36 al 40. Pero Él ya le da el orden. Primer amor, lo primero. ¿Qué dice Él? Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le contestó: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento, el primer amor. Y después dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Debes amar al prójimo de tu congregación donde estás. Ese es lo primero. Si tú amas más al vecino, al amigo, etcétera, etcétera, que no está en la congregación que tú estás, ¿qué estás haciendo? Faltas el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque no estás amando a Dios primeramente. A eso se refería la exhortación que recibió la congregación de Éfeso. Estaba de repente amando a tutti li mundi y había dejado de lado al prójimo de su congregación, al hermano, a la hermana. Hay un orden. Hay un orden, hermano. Y esto es la iglesia tiene que volverse a Dios. Sí, pero ya lo acepté. Sí, la iglesia tiene que volverse a Dios. La iglesia evangélica tiene que volverse a Dios. Porque hay una promesa. En Juan 6, del 37 al 40. Todo el que mi Padre me ha dado vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Nos vemos en el día final, hermano amado. Tenemos que vernos en el día final, resucitados por Jesús, nuestro Mesías. Con ustedes, hermanos, amigos, líderes del canal del YouTube, muchísimas bendiciones. Realmente que el Padre Celestial resplandezca su rostro en cada uno de ustedes, cada día, cada día. Bendiciones para ustedes.